Ay, mamacita. ¿Cómo estamos, amigos de Radio 21? Pues el día de hoy tenemos un programa que tiene que ver con los jóvenes con rumbo, que malamente la sociedad los ha etiquetado como ninis, que ni estudian ni trabajan. Y aquí en el programa les platicaremos sobre las instituciones gubernamentales que se encargan de apoyar a estos jóvenes para que precisamente no abandonen sus estudios y también encuentren pues un empleo, viendo sus características y sus talentos como lo que es en el arte, la cultura y el deporte. Y bueno, a poderlos ayudar, como dicen, para poder explotarlos de cierta manera en cuestiones positivas. Y en la parte musical tenemos a mi querido Chavarro, que como siempre nos sorprende con sus bandas emergentes. Y bueno, en este programa tendremos una de ellas, pero ya no les voy a platicar más. Mejor acompáñenos a disfrutar de este programa que tiene que ver con jóvenes con rumbo. ¡Vámonos! El término nini es utilizado para denominar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y por lo tanto siguen dependiendo económicamente de sus padres o algún otro familiar. Dicho término ha llegado a ser considerado como despectivo y discriminatorio, ya que inicialmente estos jóvenes estaban en esas condiciones por convicción propia. Sin embargo, durante el primer trimestre del 2018 y de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hubieron 6.6 millones de jóvenes sin estudiar o trabajar, porque no encuentran una oportunidad de empleo o no tienen los medios económicos para continuar sus estudios. De igual manera, hay jóvenes que se dedican al trabajo informal, al hogar o que por condiciones de salud no pueden formar parte de la población económicamente activa. En nuestra ciudad existen dependencias gubernamentales y asociaciones civiles que se dedican a poner al alcance de los jóvenes desempleados y que no estudian distintas alternativas para que se conviertan en jóvenes con rumbo, tales como enfocarte en el desarrollo de sus competencias, habilidades y destrezas para que se vuelvan competitivos en el mercado laboral y en el ámbito educativo. Youthville México tiene como misión desarrollar la energía positiva de todo joven. Youthville es una organización internacional con presencia en 22 países y en Youthville México trabajamos con jóvenes que no están estudiando, no están trabajando. Preferimos llamarlos los sin oportunidades de estudio ni de trabajo, porque creemos que todo joven tiene una energía y unas habilidades por desarrollar y que lo que necesita es un apoyo para poder reinsertarse, sea en la escuela, sea en el trabajo. Y bueno, amigos, ahora nos encontramos en el Instituto de la Juventud, donde platicaremos con la directora para que nos explique qué es el término de nini y realmente de qué manera la institución está apoyando a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y vamos a ver qué nos dice. Y bueno, amigos, ahora sí estamos aquí en el Instituto de la Juventud con la directora de este lugar, que se llama María Fernanda Olvera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Estamos hablando sobre los jóvenes con rumbo. Correcto. Y bueno, los medios de comunicación y la sociedad en general se ha dado a la tarea de estigmatizar y etiquetar a los jóvenes con el término nini. Primeramente, defíneme qué es nini. Mira, es un término que surge principalmente desde los medios de comunicación para agrupar a las personas jóvenes que se encuentran en una situación de no estudiar ni trabajar. Desde hace ya más de 10 años se utiliza este término. Igualmente desde la sociología pudiera ser un término válido. Sin embargo, para el Instituto de la Juventud, para una instancia que atienda a las personas jóvenes de manera diaria, permanente, a través de diferentes programas, no es una etiqueta que nosotros nos sintamos cómodos o utilicemos. Claro. Y por el contrario, nos parece que puede llegar a etiquetar o estigmatizar a jóvenes. Nosotros somos de la idea de por ningún motivo encasillar a los jóvenes, sobre todo que se acercan a Injuve de inmediato, sino más bien ir entendiendo cuál es su contexto, cuáles son sus expectativas de desarrollo, cuáles son sus esperanzas y sobre ello acercarte a una plataforma de servicios, acciones, programas sociales, programas institucionales que están a su disposición para que dentro de ese marco cada uno pueda decidir con plena libertad, pero sobre todo también con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, que puedan decidir a qué se quieren dedicar en un futuro o cuántas formas
de ser joven quieren experimentar en este momento, que es muy válido. Marifer, entonces aquí en el instituto también cuentan con ayuda psicológica para estos jóvenes. Claro, nosotros hemos creado el primer hospital de las emociones, un referente a nivel, local, no existía uno en la Ciudad de México, a nivel nacional, no hay otro hospital de las emociones, y ya orgullosamente se ha convertido en un espacio de referencia a nivel internacional. Ha ganado premios a través de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es tan importante el crear un espacio de atención pública, universal, gratuita, de calidad, para las personas jóvenes. Oye, Marifer, ¿y con qué programas ustedes están apoyando a estos jóvenes? Bueno, el instituto cuenta con toda una plataforma muy amplia de programas, desde becas, a través del programa Jóvenes en Impulso, transporte gratuito a través de Jóvenes en Desarrollo. Tenemos una oferta de más de 140 talleres gratuitos al año, entre ellos idiomas. Tenemos 14 idiomas gratuitos. Entonces, constantemente estamos innovando y estamos también aprendiendo de lo que sí sirve, lo que no sirve. Y bueno, para los jóvenes que realmente se quieren interesar sobre los programas que ofrece el Instituto de la Juventud, ¿dónde pueden acudir o a qué páginas se tienen que meter para poder pedir informes? Claro que sí, www.injuve.cdmx.gov.mx. Twitter es @injuvecdmx, Facebook /injuvecdmx. Y que aquí van a poder explorar y ver cuáles son sus potenciales, ¿no? Claro, aquí pues está lleno de jóvenes, como podrán ver. Aquí siempre hay jóvenes, vienen, realizan distintas actividades, tal vez se sienten excluidos de sus casas, tal vez se sienten excluidos de la sociedad, pero en Injuve todos los que vienen son parte de, todos somos Injuve aquí. Claro. Muchísimas gracias, Marifer. Gracias. Continuamos con más. Jóvenes con Rumbo es un programa que convoca a las personas jóvenes a participar con nosotros. Están con nosotros 6 meses, ¿sabes? Desde que empiezan hasta que terminan. Les damos formación para la vida, formación para el trabajo, mejorar su nivel educativo. Y yo he visto en estos grupos cambios excepcionales. Es decir, chicos que al llegar tenían un nivel de autoestima muy bajo, de inseguridad, que te dicen yo no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada, a chicos que salen seguros de sí mismos, que quieren seguir adelante en la vida, que tienen un plan de vida, que se sienten capaces y que están seguros de que pueden salir adelante. Yo creo que el programa da grandes cambios, sobre todo los cambios en la parte socioemocional de los chicos, de creer en ellos, de empoderarlos y de que salgan convencidos de que pueden hacer un proyecto de vida diferente. Y bueno, amigos, ahora estamos en el Instituto Mexicano de la Juventud y estamos con el director de Investigación y Estudios sobre Jóvenes, mi querido Rodrigo Medinilla. ¿Cómo estás? Chox, bienvenido al Injuve, a la casa de las y los jóvenes mexicanos. Un gusto tenerte por acá. Pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema y mi querido Rodrigo, platícanos realmente en qué trabaja el Injuve para estos jóvenes mal llamados ninis. Mira, es un concepto bien extraño que nace a mediados de la década pasada, en Europa principalmente. Es cuando se empiezan a ver en datos estadísticos que un grupo poblacional, los jóvenes en particular, no estaban ni estaban estudiando ni estaban trabajando. Esto, si recuerdas, en 2010, 2011 levantó un gran escozor ante los medios de comunicación. En estos medios de comunicación empezamos a ver los grandes titulares de 7 millones de jóvenes mexicanos no estudian y no trabajan. Entonces el gobierno no está generando las opciones. Por ejemplo, hoy por hoy serían 6.6 si nada más analizamos las variables de no estudian y no trabajan, 6.6 millones de jóvenes. De ellos, si los empezamos a ver qué es lo que están haciendo, encontramos que 5.1 millones de jóvenes realizan trabajos del hogar, que es decir, no están en el mercado laboral, no están en la escuela, pero a lo mejor es una madre adolescente de 20 años o 19 años o una mamá de 24 años que lo que se dedica es a hacer labores de casa, es cuidar al niño, es generar los alimentos de la casa. Se está manteniendo ocupado. Claro, y generando un valor. Si nosotros revisamos cuánto es el aporte económico del trabajo de las mujeres al Producto Interno Bruto, es cerca del 18% del PIB. O sea, no es un trabajo menor, es un trabajo muy importante. Entonces, baja el nivel de 6.6 millones a casi 700,000 personas las que no estudian y no trabajan. O sea, es una reducción del 80%. ¿no? Bastante, que realmente entonces quiere decir que entonces el Nini no existe tal cual. Así es, tal cual no existe. Siempre están haciendo cuestiones o de casa o configurando eso, porque pues, desgraciadamente en nuestras encuestas de ocupación, si tú dices alguien está trabajando o no y se dedica a tocar música, por ejemplo, él te va a decir, no, yo no trabajo,
yo estoy tocando con mi grupo musical, pero cuidado, ahí mientras hay un ingreso, tú sí estás trabajando, y al estar trabajando no eres un nini, sino estás produciendo cultura para que todos los consumamos, ¿no? Oye, Rodrigo, y de este lado de la cancha que les corresponde a ustedes, ¿de qué manera ustedes están implementando programas o talleres para poder que los jóvenes se incorporen a la cuestión laboral y no abandonen sus estudios? Muchas gracias por la pregunta. Realmente aprovecho para decirle a todos los jóvenes que hacen industria culturales, entiéndase teatro, entiéndase cine, entiéndase música, entiéndase artesanías, que echen un vistazo a nuestra página web y se van a encontrar muy grandes sorpresas. Por ejemplo, con los artesanos, históricamente para apoyarlos se les hacía un concurso en el cual la mejor pieza ganaba, o se les hacía subvenciones específicas para que ellos pudieran participar. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que tenemos un sector de jóvenes artesanos y otro diseñadores, y si los ponemos a trabajar juntos generamos industrias creativas y culturales que le permita a la comunidad de origen, donde es el artesano, seguir produciendo y preservando sus valores culturales. La creatividad. Por supuesto, de los jóvenes y de los abuelos, porque los jóvenes se vuelven la historia viva de las comunidades. Claro. Nada más que en vez de que lleguen y le regateen la pieza que siempre han hecho, le ponemos un poquito de diseño, los llevamos a París o a Roma o a cualquier ciudad del mundo que me dices, y eso se vende, y se vende muy bien, y generamos una derrama económica, no desde una perspectiva asistencialista, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Sumando las dos visiones de los jóvenes, las dos cosmovisiones del joven diseñador y el joven artesano, teniendo esta producción. Oye, pues programas muy interesantes que entonces manejan aquí en el INJUVE y que realmente está llevando y encaminando a los jóvenes a que realmente exploten su talento. Así es, y preservando su juventud. No queremos jóvenes que se vuelvan adultos para que encajen en esta sociedad, sino más bien cómo vamos moldeando a la sociedad para que el joven pueda ser joven y aún así triunfar. Muy bien, enhorabuena y muchísimas gracias. No, hasta luego. Vámonos.